Friedrich Nietzsche, en su obra La genealogía de la moral, explora cómo la moralidad ha sido, a lo largo de la historia, un recurso de manipulación y control sobre todos. Para Nietzsche, ciertos individuos utilizan la moralidad como una herramienta de poder, moldeándola a sus intereses y expectativas. En este análisis nos enfocaremos en una de las manifestaciones de esta dinámica, la tendencia a hacerse la víctima. Este comportamiento implica que alguien asuma el papel de víctima con el fin de influir en los demás, aprovechándose de su empatía y, en consecuencia, manipulando sus percepciones y acciones. Al hacerse la víctima, una persona no solo logra despertar la compasión de quienes le rodean, sino que también puede evitar asumir responsabilidades, otorgándose un poder moral desde el cual puede influir en las decisiones y conductas de otros. Al asumir esta posición, los individuos que se presentan como víctimas efectivamente crean un contexto donde, desde un lugar de aparente vulnerabilidad, pueden dirigir o manipular. Este mecanismo plantea cuestiones importantes sobre cómo se utilizan las emociones humanas, como la culpa y la compasión, para mantener relaciones de poder encubiertas. Para entender mejor el concepto de hacerse la víctima, es necesario distinguirlo del estado genuino de ser una víctima. Una verdadera víctima es aquella que ha experimentado una injusticia o abuso y que generalmente busca justicia para recuperar lo que le ha sido arrebatado. En términos nietzscheanos, la justicia puede concebirse como la restauración de lo perdido debido al abuso de poder. La justicia, entonces, busca que el infractor compense a la víctima, asumiendo responsabilidad por sus actos y ofreciendo una forma de redención. Sin embargo, cuando alguien se hace la víctima, esta demanda de justicia se desvía y se convierte en una estrategia de poder, más que en una búsqueda legítima de reparación. La distinción entre una víctima real y alguien que finge serlo se vuelve clara al observar el concepto de consentimiento. Nietzsche sugiere que una verdadera víctima es alguien que ha sido explotado o manipulado sin haber dado su consentimiento o sin estar en la posición adecuada para consentir. En cambio, alguien que se hace la víctima a menudo ha dado su consentimiento en algún momento, pero posteriormente alega que no fue así o que fue engañado. Esta persona busca reinterpretar los términos de un acuerdo o situación para asumir el rol de perjudicado, con el fin de manipular las emociones y expectativas de quienes le rodean. Una razón por la cual las personas eligen hacerse la víctima es que esperan ser rescatadas de sus problemas. Al posicionarse como víctimas, buscan un salvador que las saque de la situación difícil en la que se encuentran, sin asumir plena responsabilidad. En este proceso pueden utilizar estrategias específicas, como la culpa y la obligación, para conseguir su objetivo. Esta táctica implica hacer que otras personas se sientan responsables o endeudadas con ellos, incluso si no existe una razón real para dicha deuda. Se trata de una manipulación emocional que busca provocar un sentido de obligación hacia la persona que asume el rol de víctima. El siguiente paso en el proceso de victimización intencional es utilizar el recurso de la culpa y la obligación para influir en los demás. Al implicar que alguien aceptó algo a lo cual realmente no consintió, la persona que se hace la víctima busca generar un sentido de responsabilidad indebido. Este mecanismo psicológico hace que los demás sientan una deuda que nunca aceptaron, forzándolos a actuar de acuerdo con las expectativas ocultas de la persona que se presenta como víctima. El ejemplo de Roberto y su madre Dolores ilustra esta dinámica de forma clara. La madre, a lo largo de los años, ha impuesto una serie de expectativas sobre Roberto, utilizando la culpa y la obligación como armas emocionales. Aunque Roberto busca independencia, Dolores manipula sus sentimientos para hacerle sentir que su deseo de autonomía es una traición a los sacrificios que ella ha hecho. En este contexto, el consentimiento de Roberto era implícito y no libre, ya que fue presionado emocionalmente desde una edad temprana para aceptar el rol de cuidador y no cuestionar la deuda emocional que, según su madre, debe saldar. Este tipo de manipulaciones emocionales tienen un impacto significativo en las relaciones, ya que desvían la responsabilidad y distorsionan las expectativas de manera encubierta. Los individuos que se hacen la víctima utilizan este recurso para cimentar una relación de poder con los demás, obligando a estos a aceptar acuerdos o condiciones que, de otra forma, no hubieran elegido. En la dinámica de hacerse la víctima, también se observa la estrategia de recurrir a la piedad y el disgusto para manipular las percepciones de los demás. A través de esta táctica, la persona que se hace la víctima busca generar simpatía hacia sí misma mientras fomenta sentimientos negativos, como el desagrado hacia aquellos que considera responsables de su sufrimiento. Así, logra posicionarse de tal manera que los demás sientan compasión y deseen ayudarla, mientras ven al supuesto agresor con desaprobación o incluso desprecio.
Siguiendo con el ejemplo de Roberto y su madre Dolores, esta situación también se desarrolla cuando Roberto decide mudarse a otra ciudad en busca de nuevas oportunidades. Al ya no poder ejercer control sobre él usando la culpa y la obligación, Dolores decide manipular la opinión de otros, presentándose como una víctima abandonada e indefensa. Al comunicar a familiares y amigos que Roberto la ha dejado sola y sin apoyo, Dolores está apelando a la piedad de los demás, especialmente de su otro hijo, Luis. En este contexto, Dolores espera que Luis sienta compasión por ella y al mismo tiempo enojo hacia Roberto, lo cual podría resultar en una presión familiar que lleve a Roberto a regresar y someterse nuevamente a las demandas de su madre. Este tipo de manipulación emocional basado en el uso de la piedad y el disgusto es una estrategia que intenta influir en la percepción pública y en las relaciones interpersonales. Quien se hace la víctima crea un entorno donde la simpatía hacia ellos es vista como una obligación moral, mientras que el rechazo hacia quienes consideran sus agresores se convierte en un acto de solidaridad. De esta manera, la persona que se presenta como víctima puede obtener apoyo y complicidad para sus objetivos, explotando el deseo de los demás de hacer lo correcto. Nietzsche plantea que este tipo de comportamiento es un ejemplo claro de cómo se subvierten los valores y expectativas en las relaciones humanas. Al manipular el consentimiento, la víctima aparente reconfigura la realidad para que otros la perciban de acuerdo con sus propios intereses, evitando así enfrentar la responsabilidad por sus acciones. Esto nos lleva a preguntarnos cómo una persona puede reclamar derechos y beneficios sin asumir las consecuencias que podrían acompañar sus decisiones. Un concepto fundamental que emerge en este contexto es el de los contratos encubiertos o expectativas ocultas. Se trata de acuerdos no verbalizados, pero profundamente arraigados, que una persona establece unilateralmente y que espera que otros cumplan, incluso si estos no están conscientes de la existencia de tales expectativas. Un contrato encubierto funciona bajo la premisa de que el otro debe adivinar o aceptar las obligaciones sin haberlas consensuado, lo cual se convierte en una herramienta de control poderosa. Cuando alguien otorga un consentimiento y luego finge no haberlo dado, utiliza un contrato encubierto para justificar su postura como víctima. Esto le permite reclamar un supuesto agravio y demandar rectificaciones o reparaciones. Por otro lado, también puede ocurrir que alguien asuma que otra persona otorgó su consentimiento sin que haya sido así, justificando de esta manera el imponer ciertas demandas o expectativas. En ambos casos, la manipulación de estos contratos encubiertos permite que la persona que se hace la víctima mantenga una posición de control sin responsabilidad. Ahora que comprendes las estrategias de quienes se hacen las víctimas según Nietzsche, ¿cómo te afectan? No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y comentar tus impresiones. Nos vemos en el próximo video.